Tal como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en la conversación central de la noche de hoy el experto en política internacional Víctor Villanueva. Con él vamos a tratar los interesantísimos y muy preocupantes acontecimientos registrados en Colombia y en El Salvador. Víctor, bienvenido a tu casa, Tiempo de Orientación. ¿Cómo va todo, hermano? Bien, gracias, querido Domingo. Mi placer siempre expresado al verte y saludarte, a Vianey y a todo el equipo de producción que siempre está aquí al día, poniendo lo mejor de sí para este espacio, Tiempo de Orientación, mi casa. Así es, hermano. Y empecemos de inmediato con tu parecer en torno a las decisiones del Congreso salvadoreño, evidentemente dominado por el partido del presidente Nayib Bukele, y no podemos negar la influencia que éste tiene en lo que está sucediendo a nivel institucional en El Salvador. Nos gustaría saber cuál es la lectura, Víctor, que pudiéramos dar a la decisión tomada por el Congreso. Insisto con esto, porque en República Dominicana hemos visto un rechazo mayoritario, inclusive a nivel internacional, expresado por países como los Estados Unidos de América, entre otras naciones del hemisferio. Sin embargo, también en las redes sociales, sé que lo has podido ver y por eso planteo la pregunta de esta manera, hemos visto a muchos ciudadanos que, digamos, observan con agrado el estilo de liderazgo que está presentando Nayib Bukele. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, lo de El Salvador realmente era un paso político a esperarse de cara a la contienda de lucha del poder del status quo que ha librado desde que asumió el poder en el 2019 el presidente Nayib Bukele. Este señor llega como un rayo político amparado por una efectiva campaña electoral a través de las redes sociales y rompe con el paradigma mercadológico en todo el estamento electoral de El Salvador. Sobre todo en el contexto de que viene impulsado por un movimiento político no tradicional, muy a pesar de que él fue alcalde de una pequeña ciudad y después de El Salvador a través del Frente Faramundo Martí. Pero en el caso actual de lo que ha acontecido con el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema más bien de El Salvador, esto viene matizado por una sentencia que emite a unanimidad la Suprema Corte de El Salvador, en donde se le ordena al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas de El Salvador a no detener a nadie en las medidas de cuarentena domiciliaria dictadas por el Ejecutivo como mecanismo de control en términos de la socialización de la sociedad para evitar nuevos contagios, nuevos brotes, nuevos focos de contagio. Pero resulta que esto contradice todo el andamiaje que ha establecido las políticas públicas del presidente Nayib Bukele, a lo cual ya teniendo el poder marcado en el Congreso como representante de las últimas elecciones legislativas en El Salvador, lo que hace es que usa su mayoría ya mecánica para imponer lo que la Constitución le faculta a la Cámara de Diputados de El Salvador de decidir sobre la membresía de los miembros de la Corte Suprema, la Suprema Corte de este país. Y que con un requerimiento de unos 56 votos que establece la Constitución, con 64 votos dados, y esto entonces llevó a que la Suprema Corte de El Salvador haya sido destituida, como señalan algunos, de un plumazo, tanto la Suprema Corte como también la posición del fiscal general. Con esto, el presidente Bukele obviamente lo que está es mandando o quitándose de por medio el último poder del Estado que no dominaba, es dominio político que impulsa desde que asumió la presidencia de este país. Como por ejemplo ya vimos todos las luchas que llevó en el Congreso de la República
precisamente para hacer valer su plan de seguridad democrática. En este caso ya le faltaba y le dieron la excusa para que sea la Suprema Corte el último golpe que ha hecho Nayib Bukele en contra de lo que esté, de frente a todo lo que esté en contra de sus políticas en este país. Yo lo que considero de manera subjetiva es que el presidente Nayib Bukele lo que hizo fue, a los efectos, quitarse de por medio el último vestigio de estos poderes tradicionales, fácticos, este status quo, que de alguna u otra manera, a lo mejor, pretendían hacerse notar a fuerza de sentencias mediante este último poder que le quedaba en manos, y esto obviamente ni tonto ni perezoso lo que hizo fue quitárselo del medio. Y esto no es resultante más que de esto. Ahora, esto tiene unos matices en términos de la interpretación en la comunidad internacional. Cuando el Estado de Derecho está conformado precisamente por el respeto y la equidistancia entre poderes públicos, o por lo menos en la simulación de este respeto y esta equidistancia de cara a las propias funciones y mandatos que tienen preestablecidos en las normas. Entonces, que el presidente haya dominado electoralmente el Congreso de El Salvador no fue llamado de atención, pero sí que haya incurrido sin prácticamente ningún margen de tiempo, prácticamente de debate. Esto obviamente que sorprende, porque aquí hay todo un status quo. Los jueces lo componen juristas, pero estos juristas se hacen valer, se tejen en la sociedad a través de organismos, universidades, iglesias, organismos internacionales, que a los cuales le han servido previamente como consultores, asesores, han sido analistas, han trabajado proyectos, y obviamente que de alguna u otra manera se ven representados ahí. Y al verse ahora sin nada, obviamente que esto genera una oleada de críticas, de observaciones, porque de alguna u otra manera ahora todo tiene que circunscribirse a través del partido de Nayib Bukele, que es la fuerza de las nuevas ideas. Y este partido político no está arraigado en el status quo internacional, no tiene vinculación de alguna corriente internacional, y deja a todo el status quo internacional sin ningún tipo de conexión directa con el estamento judicial salvadoreño, y ahora todos tienen que ir detrás de establecer algún vínculo para generar dinámicas de interacción y, ¿por qué no?, de incidencia sobre el país salvadoreño. O sea que la posición de la Unión Europea, la posición de los Estados Unidos, la reacción de distintas universidades, organismos, etcétera, etcétera, se debe esencialmente a que todos siempre vamos a ver con preocupación que con decisiones políticas se incida sobre el estamento judicial de cualquier país en cualquier parte del mundo. Víctor, hablando de preocupación, precisamente los Estados Unidos expresaron que han mostrado gran preocupación porque fue destituido un órgano judicial independiente. También ha mostrado gran preocupación la oposición porque han catalogado esto como un golpe de Estado. Sin embargo, una de las justificaciones del propio presidente Bukele, pudiéramos decir una justificación light, no sé si para salir de la situación, él expresó que simple y llanamente estaba poniendo la casa en orden. ¿Qué te parece todo esto? No, él dijo que no se metan en esos asuntos internos, que él está poniendo su casa en orden, y que muchas gracias por las atenciones, diría, le agregó en algunos tweets. Pero no también, se ve esto, Víctor, pero esto no se ve como muy, Víctor, esto no se ve como muy simple, como una respuesta muy simple ante esto, que es una problemática, porque estamos hablando que han sido destituidos jueces de la Suprema Corte de Justicia de un país, que es un órgano independiente. Destituido por la vía correspondiente. Entonces, porque, insisto, él utilizó la vía del Congreso. La Constitución solo establece que debe haber causales legales, pero las legales ante una necesidad política se fabrican.
y se necesitaba esencialmente 56 votos. Y la resolución o la decisión del Congreso fue con 64 de 88. Es decir, con una mayoría prácticamente absoluta de cara a lo que establece el propio orden interno. Aquí lo que sorprende es que haya sido de golpe y porrazo, que haya sido en lapso de horas en donde esto se haya decidido de esta manera y que no se le haya dado concurso a ninguna fuerza del status quo social de El Salvador para la conformación de la nueva. Yo creo que más que haber quitado la vieja, es cómo se conformó la nueva sin la participación en la distribución tradicional que se hace con los poderes preestablecidos en cada país. Ojo, yo no justifico ninguna acción que vaya contra ningún poder del Estado. En el caso propio de El Salvador, estas reacciones, insisto, conociendo cómo funciona, cómo trabaja el lobismo, el establishment, los poderes fácticos en las sociedades, sin lugar a dudas que la reacción se circunscribe es a razón de la sorpresa de no haber participado en la distribución. Porque lo que sí quedaba claro es que si le dieron una sentencia a Bukele en contra de todas sus políticas que ha estado estableciendo para el control de la pandemia, estaba claro que estos poderes actuantes fácticos estaban incidiendo claramente en que le iban a generar una crisis de gobernabilidad por la vía de sentencias. Entonces, esto es un pugilato entre el poder político y el poder fáctico que incide en El Salvador, tanto el orden internacional como el orden local. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una expresión pura y simple o una expresión cruda de cómo verdaderamente los estamentos de poder inciden sobre las instituciones nuestras en nuestros países. Así que que haya sido como haya sido, podemos discutirlo y realmente tiene mucho campo de debate, pero que haya sido ilegal no lo es, porque fue acorde a la norma y a la Constitución vigente y a través de los mecanismos de la institución correspondiente. Él no hizo esto antes de tener dominio en el Congreso. Él hizo esto después que logró dominio en el Congreso a nivel electoral. Y si nos vamos en aceptación popular, Bukele actualmente tiene una astronómica cifra de un 75% de aceptación. Y así se reflejó inclusive en las votaciones últimas de las elecciones que acaban de acontecer en El Salvador. Así que yo lo que creo es que estamos viendo matices, por lo cual este señor genera también tanta aceptación en otros grupos o en nuevas generaciones, porque no es un político que lo tenemos que medir por la vía tradicional. Él se ha hecho un político por las vías no regulares, no regulares a lo que conocemos como regular, pero no necesariamente a la legitimidad de lo que se sugiere en un contrato social entre gobernados y gobernantes, porque en ese lapso de esas dos calidades hay un entramado muy grueso, muy denso, de sectores fácticos, sectores que inciden en el dibujo de las políticas sociales, en el dibujo de la conducción del Estado, y que de alguna u otra manera una figura, un outsider como Nayib Bukele, le rompe el paradigma a todo el status quo. Entonces, yo lo que considero es que las reacciones bajarán, porque, y entiendo que el presidente Bukele es bastante inteligente para no generar ahí un torniquete de que estos sectores no se vean reflejados en ninguno de los tres poderes del Estado, porque tampoco así se gobierna. Ahí sí se pondría sentido al planteamiento de alguna actitud autoritaria de parte del presidente Bukele, que lo cual ningún ciudadano del mundo va a querer, ni salvadoreños, ni nosotros como extranjeros ante Salvador, vamos a querer que tengan un gobierno, un ejecutivo dirigido de manera autoritaria. Así que yo lo que entiendo que el siguiente paso que debe hacer el presidente Bukele es generar el consenso sobre la aceptación del nuevo status quo que él mismo ha forjado, que él mismo ha creado, porque si no, esto sí le significará
un escenario que no va a poder dominar y que ya se le está haciendo difícil, porque el presidente Bukele pudo tener una luna de miel por distintas medidas de cara a la pandemia, pero a la vez porque las ayudas sociales que otorgó, alrededor de $300 por ciudadano, que usted iba y se le entregaba esa ayuda social directa mensualmente, esto ya está haciendo estragos en la macroeconomía salvadoreña y no tiene de dónde pagar estos préstamos que tomó cuando asumió estas políticas sociales. Es decir, que las políticas sociales que estableció Nayib Bukele y que le dio muy buenos resultados en materia electoral a nivel congresional, realmente ahora están haciendo mella, y esto puede significar, mediante ya el hartazgo que expresa la sociedad misma de El Salvador, como en otros países, sobre el confinamiento, sobre el desempleo, la inflación, la calidad de vida. Cuando estos ingredientes se sumen a la incapacidad del Estado de no poder asumir nuevos préstamos, yo creo que claramente significará un escenario bastante desafiante para el presidente Bukele. Víctor, vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos nos gustaría saber tu opinión sobre las protestas en Colombia a raíz de la propuesta de reforma fiscal que ha sido retirada ya también por el Poder Ejecutivo. Pero este tema luego de esta pausa comercial. Continuamos nuestra conversación con Víctor Villanueva, experto en política internacional. Y aprovechando, por supuesto, su expertise, nos gustaría de inmediato conocer, Víctor, tu parecer en torno, primero, a qué motivó esta ola de protestas que se han saldado ya con 2 decenas de muertos, lamentablemente, en Colombia, a raíz, por supuesto, de esa reforma fiscal, pero digo, ¿qué lo motiva o qué hay detrás? Mejor dicho, ¿qué hay detrás de esas propuestas? Porque resulta que continúan los enfrentamientos con las fuerzas del orden, continúa la violencia esparcida a raíz de este acontecimiento, pero ahora están pidiendo también grupos dentro de la sociedad colombiana la renuncia del presidente Duque. Entonces, nos gustaría saber en estas 2 vertientes una explicación, por supuesto, más profunda de cómo surgieron las actuales protestas en torno a esta reforma fiscal que ha sido retirada ya por el Ejecutivo, pero resulta que se mantienen todavía los conflictos en esta sociedad y ahora se ha extendido inclusive las exigencias de una parte de los protestantes hacia la renuncia del presidente de la República. Mira, hay que verlo en 2 vertientes generales. La primera, el descontento social acumulado en Colombia. No viene de ahora, ni viene tampoco en el contexto de la crisis de la pandemia, sino viene también desde el año 2019, cuando en Colombia hubo amplias manifestaciones también, con saldos inclusive de ciudadanos colombianos fallecidos por las manifestaciones, y que estas se circunscribieron en el escándalo que aconteció con el Ministerio de Defensa, que llevó a la renuncia al ministro de Defensa de entonces, por el ocultamiento de la información del asesinato de unos niños, de unos infantes, de manos del ejército, porque estos fueron utilizados como escudos por parte de la guerrilla. Entonces, eso generó un escenario bastante agreste y que de alguna u otra manera ha servido de base para las manifestaciones que tenemos actualmente. Pero adicionalmente no podemos olvidar ni dejar de lado el dato de que Iván Duque es un delfín de Álvaro Uribe y que Álvaro Uribe es el político con mayor incidencia que tiene Colombia actualmente y que de alguna u otra manera también mueve a todos sus adversarios en contra del quehacer político desde el Ejecutivo en esta nación. Para entrar en materia como tal, hay que entender claramente de que Colombia es un país que tiene amplio impacto económico fruto de la pandemia. La inflación, la necesidad de recaudación por parte del Estado para poder financiar los programas sociales,
tenemos un país totalmente descontrolado en el número de casos. Tenemos ahí en Colombia, se registra alrededor de 800.000 casos de contagiados a un ritmo prácticamente de unos 500 muertos diarios. Y eso realmente significa bastante en una nación como Colombia y que de alguna u otra manera necesita revertir este escenario, tanto del contagio como por los efectos económicos y ya de crisis social que se han ido acumulando en esta nación. Entonces, este descontento social, que es la base de esta protesta, ha sido entonces contaminada de alguna u otra manera a opinión de muchos analistas colombianos por la participación de sectores del ejército revolucionario y de las guerrillas, donde han aprovechado los escenarios para generar precisamente amplios disturbios a razón de todo esto. Pero ¿qué pasa con Colombia? Colombia es un termómetro de todo lo que tiene que obligatoriamente que acontecer en la región a raíz del impacto económico y social de los efectos de la crisis y la pandemia. América Latina es la región más desigual del mundo. Lo establece la OCDE con distintos elementos de indicadores y sobre todo se sustentan en las mediciones que hace el índice de Gini. Pero resulta claramente que en América Latina y el Caribe no hemos podido tener, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, la capacidad económica para financiar los efectos de los económicos de la crisis que ha generado la pandemia. Y esto ha llevado a los gobiernos a endeudar más, a ampliar el gasto, a dirigir el gasto hacia programas sociales, a la vez que ha puesto en desnudo la deficiencia del sistema sanitario y del sistema de educación. Por lo cual, aquí se ha tejido un entramado que varios gobiernos, y ahí hago acotación inclusive para República Dominicana, varios gobiernos tendrán que decidir sobre cómo establecer un nuevo modelo de financiamiento al desarrollo de cara precisamente a los efectos de la pandemia. Porque lo que se está aconteciendo en Colombia no es más que una resultante de la desigualdad, de la inequidad en la distribución de las riquezas y sobre todo de la limitante en las recaudaciones de cara al Producto Interno Bruto que tiene el gobierno de la región. O sea que la necesidad de buscar, imagínense ustedes, el presidente Iván Duque somete este proyecto de reforma tributaria con un nombre bastante poético a la firma del renunciante ministro Carraquillo de Hacienda, y que lo que busca son 6.300 millones de dólares. Un país que tiene minerales, carbón, que tiene petróleo, y buscando 6.300 millones con todo este efecto social, va a poder financiar precisamente programas sociales, en esencia. Pero lo diseñaron de una manera que genera un hartazgo de cara a la desigualdad que hay en la definición de la materia del diseño tributario de nuestros países, porque lo cargan esencialmente a la clase media o la clase baja, a la clase alta, baja, en donde graban el consumo, amplían la base del IVA, el 73% de los recaudados se proyecta que sea por la vía personal, mediante mecanismos a través del impuesto sobre la renta, y esto obviamente que lacera directamente a la clase más amplia, que a la clase que menos tiene acceso a las grandes riquezas. Aunque ha dado salarios a personas de estrato social con ingresos por encima de los 1.8 millones de dólares y los 4 millones de dólares, pero en esencia es a la gran clase media sobre la cual se sustentó este intento de reforma tributaria en Colombia. No creo que el solo retiro del proyecto del Congreso pueda significar un aliento de paz para el presidente Iván Duque. Todo lo contrario. Ahí evidenció un credo con respecto a cómo enfrentar los efectos económicos de la crisis.
y eso obviamente que le va a pesar porque varios sectores, contrarios a él, contrarios a Álvaro Uribe, han utilizado esto precisamente para generar lo que estamos viendo y significando y que ya lleva decenas de muertos en la hermana nación de Colombia. Agregar, Víctor, que hay más de 800 heridos ya ante esta situación de convulsión social. Y hay unos aspectos importantes, Víctor. Conversaba con unos amigos periodistas colombianos y me decían que prácticamente la información está concentrada en los grandes medios que están a favor del presidente, que solo se enteran a través de las redes sociales y de algunos medios pequeños que han estado cubriendo las incidencias de lo que ha estado ocurriendo allí. Y pudiera ser también que hay un resentimiento de la clase media, porque la clase media entiende que la reforma tributaria no es más que cargar a la clase media para resolverle el problema a los pobres. Entonces la clase media entiende que cargándolo de esa forma van a hacer, entonces ellos van a bajar los índices y entonces ellos van entonces a terminar siendo pobres igual que los actuales pobres. Entonces hay una situación allí que sería interesante y es digno de mucho análisis. El sistema de salud de Colombia es un sistema de salud óptimo, pero ¿qué pasa? El sistema se desploma por el tema del COVID y estamos en una situación que hay cerca de 75,000 fallecidos ya por la pandemia. Por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes, tenía un sistema de salud modelo. De hecho, se tomaba como referencia para explicar cómo tenían que funcionar los sistemas de salud en países del tercer mundo. Sin embargo, parece ser que todo esto se ha caído y lamentablemente los hermanos colombianos están en una situación muy difícil. Sí es, y imagínate, han fracasado con la vacunación. Eso tiene que ver con el impacto global de la crisis, de la pandemia. Han tenido, por ejemplo, más de 300,000 negocios cerrados, lo que va de año. Eso es un impacto inmediato precisamente de la pandemia. Han brotado datos como que hay 2.3 millones de hogares en Colombia que solamente confiesan tener 2 comidas al día. Y esto obviamente que es un efecto dramático, un efecto bastante desolador y que dice mucho. Y ahí hago mucha aportación y aunque mi perspectiva siempre va en la arena internacional, pero tenemos que verlo como reflejo y espejo en un llamado a las autoridades locales. El primer proyecto de presupuesto que estableció el presidente Luis Abinader no era muy distante en términos ideológicos a lo que presentó Iván Duque en Colombia. Y esto se debe esencialmente a que tenemos un gobierno netamente de empresarios, de vicepresidenta, ministro de la presidencia, ministro administrativo, son todos empresarios. Ahí no hay un sociólogo, un politólogo, ahí no hay nadie con esencia de base social. Y humanidad, y sobre todo la región de América Latina y el Caribe, tiene muchas particularidades que son muy comunes. Y lo que acontece en Colombia puede acontecer en República Dominicana por el elemento de la desigualdad social y la inequidad en la distribución de las riquezas. Esas riquezas que generamos en República Dominicana, el mejor modelo para enfrentar un escenario como este, primero es, si es un problema global, que venga una tendencia global a apoyar, a coadyuvar a la solución. Pero a la vez implica que los que más tienen, los que más producen, los que más aporten. Y en un escenario como la coyuntura que tenemos a nivel político, de una élite netamente capitalista en el orden relacionado a la generación de riqueza y a la toma de decisiones del país, tienen que saber que hay que sacrificar los grandes capitales. Yo voy con el libre capital social de mercado, pero eso implica que en momentos de vaca flaca o de crisis como esta, todos aportemos y no carguemos hacia un lado, porque puede ser un escenario social como aconteció, por ejemplo, en Chile. En Chile lo que aconteció fue el aumento de unos céntimos al transporte público. Y miren cómo se significó esto en Chile.
que según la OCDE es el país más cercano al desarrollo de toda América Latina. Pero lo mismo aconteció en Brasil, con la expansión de la clase media. Bastó que en Brasilia, solo en Brasilia, intentaran precisamente aumentar el costo del pasaje del transporte público, y fíjate cómo esto desdibujó el escenario político y hasta ideológico en tendencia en un país como Brasil. Entonces, esos son señales, porque estos son los países más grandes, los países con mejor posicionamiento económico y de generación de riqueza de toda la región. Y si ahí hay un estallido es porque es una espiral tendente a que también en países de las dimensiones como República Dominicana puede acontecer un escenario bastante parecido, si no entendemos que esto no es por dominio de clase, sino esto es de redistribución equitativa para paliar y surfear esta coyuntura que también. Muchísimas gracias, Víctor, por esas explicaciones, y qué bueno esa culminación que haces de tu comentario, exhortándonos a que veamos como un espejo estos acontecimientos en países hermanos, en pueblos hermanos como los de Colombia y como también los que estuvimos analizando en El Salvador. De eso se trata, pues así podemos tomar una lección que nos sirva para avanzar y mejorar nuestra propia democracia y nuestro propio Estado de Derecho. Le agradecemos también a todos ustedes por haber estado en sintonía nueva vez con este espacio Tiempo de Orientación, y les dejamos la invitación abierta para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez con nosotros. Feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.